Vamos al desarrollo pues del nivel intermedio, ya el último nivel que vamos a desarrollar. Leemos el texto número 2, dice: cuentan que una vez se reunieron todos los sentimientos de la tierra. Cuando el aburrimiento había bostezado ya por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, le propuso: ¿por qué no jugamos al escondite? La intriga levantó la ceja intrigada y, sin poder contenerse, la curiosidad preguntó: ¿al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en el que yo me cubro la cara y empiezo a contar desde 1 hasta 1.000.000, mientras los demás se esconden. Cuando haya terminado de contar, el primero a quien encuentre ocupará mi lugar para seguir con el juego. Qué interesante, ¿no? Es como una especie de fábula en que los sentimientos, ¿no es cierto?, participan del juego del escondite. Interesante, ¿no? Básicamente ya si me pongo a pensar que es una fábula, me pongo a pensar que es un texto didáctico, no es un texto que va a enseñarnos algo. Pero también, si me pongo a pensar en estas condiciones de los sentimientos que participan en un juego, también estoy pensando en una condición metafórica, ¿no? Ahora dice: 1, 2, 3, 4. Empezó la locura a contar. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. O sea, empezamos a que todos los sentimientos se empiezan a esconder cuando ¿qué? Cuando la locura empieza a contar. Eso es lo que pasa, ¿no? Todos los sentimientos se empiezan a esconder cuando la locura empieza a contar. ¿Correcto? Ahora dice además, ¿no es cierto? El egoísmo encontró un sitio bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos, mientras en realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el fondo de un volcán. El olvido no encontró dónde se escondió. Cuando la locura contaba hasta 999.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse. Entonces vio un rosal y, enternecido, decidió esconderse entre sus flores. Cuando la locura llegó al 1.000.000, por fin se puso a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, ¿no? Apenas 3 pasos, debajo de una piedra. Dice, a ver, vamos a ver acá. Al acercarse a un lago cristalino, descubrió la belleza. Luego sintió vibrar a la pasión y al deseo en el volcán. En un descuido encontró a la envidia y a partir de ella pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de serpientes. Con la duda resultó aún más fácil, porque estaba sentada en una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así los fue encontrando a todos: al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una cueva oscura, a la mentira detrás del arco iris, mientras estaba en el fondo de los océanos, y hasta el olvido que ya se le había olvidado que también jugaba. Tan solo el amor no aparecía por ningún lado. O sea, la locura, ¿no es cierto? Le fue difícil. La locura
la locura tuvo problemas para encontrar a quién, para encontrar al amor, ¿correcto? Al amor. Porque hay que recordar que el amor no se había escondido, profe, el amor se había escondido en los rosales, ¿no es cierto? En los rosales, en las flores, ahí se había escondido. ¿Ya? Ahora, mira lo que dice, ¿no? La locura buscó detrás de cada árbol del planeta, bajo todos los arroyos y subió a todos los montes. Y cuando ya estaba a punto de darse por vencida, vio el rosal. Tomó una vara y se puso a remover las ramas, cuando de pronto se escuchó un grito de dolor. Las espinas habían herido el amor en los ojos. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón e incluso se ofreció a hacer su lazarillo. Y desde entonces, desde que por primera vez se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Mira, interesante, qué bonito texto, ¿ah? Muy bien, por eso te decía que era una fábula, porque era un texto que iba a dejar un mensaje y además que utiliza la metáfora, ¿no? Ahora, pregunta número 11. Dice, fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente el texto es una explicación de por qué. El texto es una explicación, hablamos de los sentimientos, hablamos de la locura. Yo creo que básicamente es hablar del amor y por qué el amor tiene esta condición de locura, por qué el amor es ciego y la locura lo acompaña, ¿no? Es una condición metafórica, ¿no? Por eso la respuesta correcta sería la B, ¿no? La pasión amorosa en el ser humano es irracional. Correcto. Alternativa B. Vamos a la pregunta 2. En el texto la palabra deducir, ¿qué significa en el texto la palabra deducir? O sea, la locura dedujo, dice, ¿no? ¿Qué cosa significa deducir? Deducir significa, pues, en este caso, saber, ¿correcto? Alternativa D. Vamos a la pregunta 13. Dice, resulta razonable suponer que la belleza fue descubierta, ¿por qué? La belleza, ¿por qué fue descubierta? ¿No? Estaba la belleza entre los mares y los océanos, ¿no? ¿Por qué fue descubierta la belleza? Ahí la alternativa es, su aspecto se reflejaba en las cristalinas aguas del lago, correcto. La alternativa E, ahí está la respuesta. Vamos a la pregunta 14, dice, conforme a lo leído, resulta incorrecto afirmar que el sentimiento, de la que, el sentimiento de la locura inventó el juego del escondite, no. ¿Quién inventó el juego del escondite? La pereza, ¿no es cierto? El aburrimiento, ¿no? Estaban sin hacer nada y dicen, pues vamos a jugar al escondite. Alternativa B. Pregunta 15. Dice, si no hubiera hurgado en el rosal, si la locura no hubiera hurgado en el rosal, ¿qué hubiera pasado? ¿No es cierto? El amor no habría perdido la visión a causa de las espinas, pues no, correcto. Eso es una pregunta literal, ¿no? Es una pregunta literal. Entonces ahí está la respuesta del texto número 2 del nivel intermedio. Es un nivel intermedio porque de alguna manera tenemos que inferir de alguna manera las disposiciones o las preguntas en este caso para hallar las respuestas evidentes, ¿no? Y ahora sí, vamos al texto número 3, ¿correcto? Vamos al texto número 3. A ver, el texto número 3 me dice lo siguiente. Desde la década de 1960, la humanidad comenzó a tomar mayor conciencia sobre los desastrosos efectos del modelo de industrialización puesto en práctica durante los últimos siglos. Más allá de los problemas de la contaminación, o sea, mejor dicho, en esa primera parte o en la primera idea, nos ponemos a pensar que el hombre tomó conciencia del modelo industrial, ¿cierto? El hombre tomó conciencia ¿de qué cosa? Tomó conciencia del modelo industrial.
Estamos hablando, profesor, ¿de qué año? Según el texto estamos hablando del año de 1960. ¿Correcto? Ahora, dice además lo siguiente. ¿Ya? Dice además lo siguiente. Más allá de los problemas de la contaminación de la atmósfera, ahí está, problemas de la contaminación de la atmósfera, ¿no? Por las separaciones industriales se percibió que esa forma de construir la vida moderna estaba amenazando también severamente los recursos del mar y las aguas en general. O sea, aparte de la contaminación ambiental, estamos hablando del mar y estamos hablando de la atmósfera como tal, ¿no? Atmósfera como tal. Ahí entra estos problemas en crisis, ¿no? Ahora, también, ¿no es cierto? Dice además, ¿no? Del agua en general, dice además lo siguiente, ¿no? Así se empezó a dejar de lado la concepción tradicional del agua, ¿ya? Que la consideraba un recurso abundante y por ello presuntamente inagotable. Al respecto, hoy se estima que el agua dulce constituye menos del 1% del agua del planeta. Por si fuera poco, el agua no está distribuida uniformemente en el planeta. Según datos oficiales, la más alta disponibilidad de agua por persona corresponde a América Latina. Y de acuerdo con información de la UNESCO, América del Sur tendría más del 28% de los recursos hídricos renovables del planeta. Entonces hablamos de que el agua se establece estadísticamente, ¿en qué cosa? En un recurso importante y no qué cosa, y no renovable. O sea que el agua puede escasear en algún momento. Se cambia esa perspectiva, ¿no? Y finalmente, la última idea que tiene el texto es lo siguiente, ¿no? Ahora dice, pero todos los estudios recientes advierten que los próximos años se experimentará una significativa disminución de la disponibilidad por habitante, un problema que afectará especialmente a algunas regiones y países. Los expertos internacionales piensan que en el futuro los principales conflictos en el mundo girarán en torno al agua. En efecto, las estimaciones son sumamente preocupantes. La División de la Población de las Naciones Unidas calcula que para el 2025 alrededor de 1.700 millones de personas sufrirán escasez de agua. A países como Eritrea, Etiopía, Irán, Kenia, Malawi, Marruecos, Somalia y Sudáfrica se sumarán otros 30 que experimentarán un severo estrés hídrico, entre ellos el Perú. Así se calcula que casi la mitad de la población mundial enfrentará serias restricciones en los negocios, la agricultura, la industria y el ambiente en general, ¿no? Imagínense que el problema del agua, al fin y al cabo, el problema de la escasez del agua llegará a diversos países. Entre ellos, ¿quién? El Perú. Pues. El Perú siempre toca lo malo, hermano. Pero bueno, ahí está, el Perú. Muy bien, entonces hablamos en todo caso de la conciencia del hombre con respecto a ¿qué? Al cuidado de la preservación del agua en ese texto, ¿no? Entonces vamos a desarrollar la pregunta 16. El autor quiere comunicar principalmente ¿qué cosa? Quiere comunicar principalmente la escasez de agua dulce se agravará y tendrá consecuencias perjudiciales en el mundo, ¿no es cierto? Entonces ahí la alternativa correcta es la C. Vamos a la pregunta 17. Dice, la expresión severo estrés hídrico se refiere a ¿qué? Se refiere a que la aguda escasez del agua dulce.
¿correcto? Alternativa D. Pregunta 18 dice, según lo leído, ¿es falso afirmar qué? Es falso afirmar allí, chicos, ¿no es cierto?, que actualmente el agua dulce está mal distribuida por causas naturales. No, está mal distribuida porque estamos contaminando el agua, ¿correcto? Alternativa C. ¿Ya? Pregunta 19. Según la lectura, la puesta en práctica del modelo de industrialización en la sociedad, ¿qué ha originado? Ha traído problemas como la escasez del agua, por eso la respuesta correcta en la 19 sería la alternativa E. Puesto en riesgo los recursos naturales del planeta, ¿no?, entre ellos el agua como tal. Alternativa E. Y finalmente la 20 dice, en el texto se afirma que la agricultura, ¿qué? Que la agricultura será afectada seriamente por la escasez de agua en el mundo, ¿correcto? O sea que la alternativa correcta es la C. Muy bien, chicos, ustedes tienen que desarrollar pues el nivel avanzado, tienen que desarrollar el texto número 4 y conmigo pues será hasta otra oportunidad. Recuerda, importante, tienes que realizar los textos en los ejercicios complementarios y además, por favor, te pido que estudies. Hasta este tema viene tu examen, tienes que estudiar, por lo tanto tienes que estudiar relaciones semánticas, tienes que estudiar series verbales, tienes que estudiar comprensión de lectura porque eso va a venir en tu examen. Sin más que decirles, chicos, yo me despido de esta edición del curso de razonamiento verbal y espero que estén muy bien en sus casas. Chao, chicos, cuídense.